Jueves 20 de marzo 2025, soy Antonio Zapata, mejor conocido como El Reportero, y este es el noticiero, el chismorreo del Reportero. Aquí dirimimos lo que se dice en los WhatsApp secretos, en Radio Pasillo, la intriga de Palacio, pues, porque las noticias serias se las dejamos a otros. En el avance de la información que vamos a tener el día de hoy, pues sí, obviamente vamos a tener que dar cuenta del fiasco que resultó la rueda de prensa de Gertz Manero, quien le echó culpa a todo el mundo, menos a su propia fiscalía, que fue a la que se le dio vista cuando agarraron a narcos ahí en el rancho Izaguirre. Y ahí sí se hacen patos, bonita tarugada. Oiga, también, obviamente en este marco de la rueda de prensa, pues sí, el movimiento del Mencho, el movimiento ciudadano, pues sí es el malito del negocio, el partido que anda muy cerquita de los criminales. Pero a ver, seamos sinceros, ¿qué maldito partido no ha estado cerca del crimen? Ahí se la dejo de tarea a usted. Oiga, hay bombero nuevo en el tema de Birmex, sí, por supuesto que lo va a ver. Ya ve que Birmex se está convirtiendo en el nuevo Segalmex, o sea, bola de trinqueteros, pero bueno, en esta ocasión hay que reconocer que fue antes de, dicen. Oiga, ay, qué bonito se siente estar enamorado, ¿verdad, mi Adán? Ah, chulada. El tema de Andrea Chávez y otras polainas, por supuesto que lo vamos a tratar en este noticiero. El Instituto Nacional Electoral, ahora sí, ya no sabe qué es peor, si verla venir o tenerla allá adentro. Así de plano está el Instituto Nacional Electoral. Por supuesto, vamos a tener que también hablar sobre el tema de Donald Trump, porque allá arriba también suena el relajo, las cosas están que arden allá en Estados Unidos. Y por supuesto vamos a tener la rola de los nopales automáticos, que trata precisamente sobre el desmadre de la rueda de prensa de Gertz Manero, el tema de las acusaciones a la Fiscalía de Jalisco y pues obviamente la sarta de mentiras en la que se ha convertido este desmadre que llamamos México. Soy Antonio Zapata y esto es el noticiero del Reportero. Pues yo creo que esperábamos de más, porque sí, queríamos ver a un fiscal general, en este caso Alejandro Gertz Manero, asumiendo con gallardía la responsabilidad sobre el caso del rancho de Tuchitlán, Jalisco, ese paraíso narco que apareció como por arte de magia en el mapa judicial gracias a las madres buscadoras, no a la Fiscalía de la República ni a la Fiscalía Estatal de Jalisco, ni mucho menos. Las madres buscadoras fueron las que pusieron este desmadre en el tinglado nacional. Y bueno, en la rueda de prensa de ayer, la verdad, sí queríamos ver a Gertz Manero actuando como hombre, y vimos a un niño. Así, fue un espectáculo digno del mejor teatro del absurdo, un interminable rosario de quejas contra la Fiscalía Estatal que se convirtió milagrosamente en el chivo expiatorio perfecto para los imperdonables descuidos en la custodia del inmueble. Lo verdaderamente asombroso, por no decir hilarante, es que ahora resulta que el monumental desastre investigativo sobre el rancho Izaguirre fue, sorpresa, únicamente responsabilidad de las autoridades estatales que por purititita coincidencia cósmica pertenecen al movimiento del Mencho, al movimiento ciudadano. Mientras tanto, las autoridades federales, esas lumbreras de la justicia mexicana, aparentemente sufrieron una muy conveniente amnesia colectiva. No vieron, no oyeron, no supieron y, lo más importante, no hicieron absolutamente nada cuando les tocaba. Un auténtico caso digno de estudio para neurólogos especializados en pérdidas selectivas de memoria institucional. ¿Por qué? Porque el fiscal general, en su infinita sabiduría, debió haber explicado el pequeñísimo detalle de que la finca fue descubierta por la Guardia Nacional. Y si todavía no han sucedido otras cosas, la Guardia Nacional no pertenece a Jalisco. La Guardia Nacional es una corporación federal, joder. Y que obviamente esta corporación le dio vista a la Fiscalía General de la República del aseguramiento del inmueble. Faltaba más. Y por supuesto la pregunta que flota en el aire, pesada como plomo, es, pues, ¿qué demonios pasó con esa solicitud, no? O sea, ¿se les perdió en el laberinto burocrático? ¿Se utilizó como papel higiénico? ¿O simplemente se materializó la costumbre nacional de que si no veo el problema no existe?
Ay, 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 mi fiscal carnal. A este festival de incompetencia se suma que en el lugar, o sea, allí en el Rancho Izaguirre, se consumaron diversos delitos federales. Vamos a empezar con el uso de las armas exclusivas de las Fuerzas Armadas. Detallitos sin importancia. Hay que agregar también el tema de la delincuencia organizada. Minucias, por supuesto. Y como cereza de este pastel, narcotráfico. Todos estos tres delitos son federales. Y ahí sí, calladito el fiscal, faltaba más. También resultó particularmente encantador que al preguntársele a Gertz sobre la indagatoria de desaparecidos, respondiera con una tranquilidad increíble que no era un asunto de nuestra incumbencia. Así lo dijo, textual. Ahí está la rueda de prensa. Porque, pues sí, investigar desapariciones relacionadas con el crimen organizado en un rancho repleto de armamento militar es claramente un asunto para el Departamento de Tránsito Municipal, ¿verdad, mi fiscal? Lo cierto es que la Fiscalía Estatal tiene mucho que aclarar, sí, porque sí dejaron un batidero, pero también se esperaba que Gertz Manero fuera honesto, fuera un poquito humilde y midiera con la misma vara a su propia dependencia por todo lo que dejó de hacer desde las primeras detenciones en el rancho. Digo, si es que realmente existe el interés de llegar a la verdad. Aunque, siendo honestos, encontrar la verdad en la justicia mexicana es como buscar un político honesto. Técnicamente posible, pero estadísticamente improbable. ¿Se acuerda usted de esa frase triunfalista, mamona y ridícula que precisamente puso de moda el movimiento del Mencho, el movimiento ciudadano? Movimiento Ciudadano sí sabe gobernar. Movimiento Ciudadano sí tiene gobiernos eficaces. Bueno, ahora sí que todo este asunto del Rancho Izaguirre convirtió esa frase en el epitafio de sobre el cadáver político de un partido que pasó de autoproclamarse como la renovación fresca de la política mexicana a convertirse en protagonista de una serie de escándalos que harían sonrojar hasta el más cínico de los políticos tradicionales. Como recordamos, hace algunos días en este espacio, Movimiento Ciudadano desde inicios de año no sale del ojo del huracán. La saga comenzó con el memorable episodio protagonizado por la alcaldesa emesista de Calcoamán, Michoacán, Anabel Ávila Castrejón, quien, con una creatividad digna de mejores causas, organizó una entrañable caminata para agradecer públicamente a Nemesio Oseguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, por su generosidad navideña al enviar juguetes a las niñas y a los niños del municipio. Porque nada dice espíritu navideño como recibir obsequios de uno de los narcotraficantes más buscados del planeta, ¿verdad? Pero la fiesta narconavideña apenas fue el aperitivo del desmadre en el que está metido el movimiento del Mencho, el movimiento ciudadano. Luego vinieron los cuestionamientos contra el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, e inevitablemente a su sucesor, Pablo Lemus, por el pequeñísimo detalles de obviamente ignorar durante 6 malditos meses la existencia de un campo de adiestramiento y exterminio en el Rancho Izaguirre. Una instalación que, por lo visto, era tan discreta que nadie en el gobierno estatal jalisciense consideró necesario investigar pese a los múltiples reportes y alertas, aunque también le toca algo de este desmadre al gobierno federal porque ellos fueron los que encontraron a los narcos y a gente secuestrada ahí dentro y se hicieron los patos. Y por si las omisiones de autoridades municipales y estatales fueran pocas, adivine usted quién gobierna Teochitlán. Nadie había reparado en ese tema, ¿verdad? Pues sí, ahí gobierna el movimiento del movimiento ciudadano. El alcalde naranja se llama José Asunción Murguía Santiago, quien fue reelecto el año pasado, demostrando que la ceguera selectiva ante el crimen organizado no es impedimento para continuar en el cargo. Así que seamos sinceros. Y con la pena que me da que hay muchos buenos amigos muy honestos que están allí en Movimiento Ciudadano. Sí sabe gobernar el changarro. Lo que les faltó especificar en su eslogan es que ¿a favor de quién gobiernan? Y es que resulta que el nuevo modelo de gobernanza naranja parece tener más tonalidades de negro
que de cualquier otro tono. Ni hablar, así es la vida. Pero bueno, oiga, a ver, vamos a cambiar de tema. Fíjese que la llegada de Carlos Ulloa a un cargo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no es simplemente un movimiento burocrático más en el ajedrez político nacional. No, para nada. Es una declaración de principios escrita con tinta indeleble. La mandataria no tiene paciencia para las fallas y mucho menos para las tranzas. Durante semanas, el rumor político situaba a Ulloa en las cómodas oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social o a lo mejor en los pasillos alfombrados del Infonavit, que hay que decirlo, son destinos de primera clase, pero el destino maldito y canijo tenía otros planes. Todo parece indicar que la presidenta lo ha designado como el apagafuegos oficial para el desastre humeante que es Birmex, esa entidad que pasó de ser una discreta empresa estatal a convertirse en el epicentro de un auténtico terremoto administrativo. Y por supuesto la pregunta del $1,000,000 es, ¿qué se va a encontrar Ulloa allí en las cenizas de Birmex? ¿Documentos carbonizados que nadie quiere ver? ¿Contratos que se evaporaron misteriosamente? ¿O quizás el esqueleto metafórico de la eficiencia gubernamental? Habrá que ver. Más interesante aún será observar si este ejercicio de arqueología administrativa le permite a Ulloa hacer méritos para empresas mayores en el futuro, porque pues sí, en la política mexicana, como bien sabemos, no hay mejor trampolín que limpiar los desastres ajenos sin salpicar demasiado a los poderosos o a los responsables. En el México contemporáneo, la capacidad para gestionar crisis se ha convertido en la competencia más valorada del funcionariado público, y la 4T, hay que decirlo, es una digna campeona en esta materia. Chamacos de porra. Ay, Adán. Tengo que confesar que le tengo algo de envidia a Adán Augusto, porque estar enamorado se siente bien chido. En fin, la versión de que Andrea Chávez podría ser la próxima presidenta de la mesa directiva del Senado, heredando el trono mediático que dejará vacante Gerardo Fernández Noroña, este próximo 31 de agosto, si mal no recuerdo, ha desatado un terremoto político que sacude no solo a la oposición, sino también a las entrañas mismas de la bancada de Morena. Según fuentes bien informadas, bola de chismosos, la joven senadora chihuahuense ya cuenta con el respaldo fundamental y amoroso del coordinador morenista Adán Augusto López, quien parece dispuesto a impulsarla como sucesora del histriónico e histórico y apestoso Noroña. Este apoyo no es poca cosa, representa el respaldo de uno de los pesos pesados del régimen capaz de inclinar la balanza a su antojo, incluso a costa de la relación con la presidenta Claudia Sheinbaum. Así pues, no sorprende que esta jugada política haya encendido las alarmas en las filas del PAN, del PRI, del Movimiento del Movimiento Ciudadano, quienes ya ven con horror la posibilidad de que otra figura confrontativa ocupe tan relevante posición. Pues sí. Y lo que sí resulta notorio es que dentro del propio bloque oficialista también hay fuertes oposiciones a esta designación, evidenciando que las fisuras internas en Morena siguen creciendo silenciosamente. Sin embargo, como bien señalan los observadores políticos más experimentados que por fortuna están en el chat del reportero, si el experimentado Adán Augusto se lo propone, muy poco van a poder hacer los inconformes para impedir que su amorcito, la senadora Chávez, ascienda a la presidencia del Senado. El control que ejerce sobre su bancada le otorga un poder casi absoluto para estas decisiones y pues sí, muy poco se va a poder hacer. Lo que resulta particularmente revelador en este sainete político es el interés de Andrea Chávez por ocupar este cargo. No es casualidad que la senadora esté en campaña adelantada para ser gobernadora de Chihuahua en este próximo 2027. Y por supuesto, la presidencia del Senado le brindaría precisamente lo que más necesita: reflectores nacionales, proyección mediática y la oportunidad de construir una imagen de estadista que supere sus terribles limitaciones actuales. El amor es canijo, ¿verdad? El amor impulsa cosas increíbles. El amor, sí, puede más un par de canijos que una recua de bueyes aquí en México. Ah, ya da, qué envidia. En fin, oye, ay, los enredos del Instituto Nacional Electoral están de a peso, créame usted. Hoy jueves,
El Instituto Nacional Electoral va a entrar en la arena de los desacuerdos para votar los topes de gastos de campaña para la histórica elección del Poder Judicial, en lo que promete ser otra jornada de intensas negociaciones entre bambalinas. Los cargos de la Suprema Corte, la Sala Superior del Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina, muy codiciados por cierto, parecen destinados a llevarse la tajada más jugosa del pastel presupuestal. La justificación oficial es que son candidaturas de relevancia nacional, lo que en el código no escrito de la burocracia electoral significa que merecen más recursos que las demás. Lo verdaderamente revelador es que a estas alturas las consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral parecen enfrascados en un tira y afloja sin alcanzar un consenso. Está duro el jaloneo. La propuesta abanderada por la presidenta Guadalupe Tadei se mantiene obstinadamente en montos superiores al $1,000,000 por candidatura. Una cifra que, en un país donde el salario mínimo mensual apenas supera los $7,400, resulta, cuando menos contrastante. La gran incógnita es si Tadei logrará imponer su visión millonaria o si las voces discordantes dentro del Consejo General la van a obligar a modificar su propuesta, porque, ojo con este dato, no sería la primera vez que la presidenta del Instituto Nacional Electoral tiene que recalcular sus números ante la presión de sus colegas o incluso del propio gobierno. Así que al pendiente de la sesión de este jueves. Se va a poner bueno ese desmadre. Oiga, tenemos que hablar de Trump. Recordará usted que hace algunos años Donald Trump nos bendijo con el arte de la negociación. Ese monumento literario de que, pequeño detalle, ni siquiera escribió él mismo. Pero eso es lo de menos cuando tu nombre ocupa toda la portada en letras doradas. Bueno, el punto es que el actual ocupante de la Casa Blanca continúa presumiendo ser un depredador feroz en la mesa de negociaciones, capaz de conseguir cualquier cosa, con su supuesto talento sobrehumano, pero yo creo que ya el planeta vio la realidad y nos muestra un espectáculo completamente diferente en esta comedia de errores diplomáticos que haría sonrojar al más incompetente de los negociadores. Caso ejemplar, su fanfarrona promesa de resolver el conflicto Rusia-Ucrania en solo 24 horas. Me recordó a un presidente que prometió resolverlo de Chiapas en 15 minutos. Mientras tanto, Vladimir Putin continúa ignorando olímpicamente sus condiciones como quien ignora a un vendedor ambulante particularmente molesto. Y no hay señales de que la situación vaya a cambiar en el futuro, ni cercano, ni inmediato, ni largo. Lo mismo se puede decir de la catástrofe humanitaria en Gaza. Donald Trump, en su infinita sabiduría, veía todo tan sencillo que probablemente ya estaba calculando cuántas habitaciones tendría el Trump Gaza Resort and Casino. Pero bueno, hasta que de pronto la maldita y brutal realidad, esa desgraciada que desmadra todas las promesas de campaña, obviamente lo despertó de su fantasía inmobiliaria con el reciente bombardeo justamente ahí en la Franja de Gaza. Y el colmo de esta sinfonía de fracasos diplomáticos es que sus amenazas contra Canadá, lejos de producir sumisión, han empujado a Ottawa directamente a los brazos de Europa, donde encuentra interlocutores que no amenazan por Twitter antes del desayuno. Ya lo dijo incluso el propio Jorge Castañeda en su análisis para la revista Foreign Affairs. La diplomacia de Trump confunde la intimidación con la negociación, generando efectos exactamente opuestos a los buscados. También lo señaló la especialista en relaciones internacionales Shannon O'Neill. Las técnicas que funcionan en el sector inmobiliario neoyorquino resultan contraproducentes en el tablero geopolítico global. Total, el caso es que Donald Trump es un auténtico genio de la negociación, tan brillante que consigue exactamente lo contrario de lo que se propone. Y mire, no sé si esto sirva de consuelo tarado, porque no es el único fracaso diplomático, porque también México se pinta solo para fracasar en el tema diplomático. Pero si fuera una disciplina olímpica el fracasar en la diplomacia, Donald Trump ya tendría asegurada la medalla de oro, la plata y probablemente también la de bronce. Make America Great Again. Oiga, y ya tenemos que concluir nuestro noticiero con la intervención de los nopales automáticos, que nos están regalando un trap muy sabroso sobre precisamente la rueda de prensa de ayer de la Fiscalía General de la República, encabezada por el señor Don Gertz Manero. Disfrute usted esta maravilla.
Esperábamos valentía del fiscal Gertz ante el rancho narco de Teuchitlán, pero fue otro teatro del absurdo, un rosario de quejas sin dignidad. En el paraíso macabro que por magia apareció, el chivo expiatorio es ahora la fiscalía estatal, mientras imperdonables descuidos florecen en la custodia del inmueble. ¡Qué casualidad! Sorpresa, el monumental desastre recae solo en autoridades estatales que por coincidencia cósmica son naranjas. Movimiento Ciudadano sigue siendo del Mencho. Las autoridades federales, lumbreras de justicia, siguen con su ridícula amnesia colectiva. No vieron, no oyeron, no supieron, no resuelven, no reaccionan, no sirven para nada. ¿Por qué no dice el fiscal de caramelo que la Guardia Nacional es federal y que descubrió la finca de los horrores dando vista a la propia fiscalía también federal? La pregunta flota, pesada como plomo sobre el laberinto burocrático mexicano. ¿Qué demonios pasó con esa solicitud? ¿Se perdió en el olvido cotidiano? ¿Se volvió papel higiénico de emergencia? ¿O simplemente volvió la costumbre? Si no veo el problema, no existe. La ceguera selectiva nos consume. Fiscalías estatales, federales, oficinas de vergüenza nacional, demostraron con brutal eficiencia que para nada sirven al final. En México, la justicia se evapora como lágrimas en desierto ardiente, mientras los culpables danzan impunes. La cuarta transformación miente. Miente, engaña, falsifica, finge, calumnia, inventa, falsea, acusa, es falsaria, es embustera, nos engaña, es falaz, es farsante, inventa cuentos, no ve su culpa, es tramposa. Los Nopales Automáticos están aquí de lunes a viernes presentando en exclusiva sus rolas aquí en el noticiero del reportero. Y luego después las suben a su canal de YouTube. Ahí tiene usted ya el vínculo para que los busque o búsquelos directamente en la aplicación de YouTube como Nopales Automáticos y ahí los va a encontrar. Y pues bueno, ¿qué le puedo decir? Rolón, ¿a poco no? Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo, el noticiero del reportero. Le recuerdo a usted que está disponible para que le llegue vía correo electrónico la síntesis del reportero, que es el documento básico sobre el que trabajamos el guión del noticiero, el guión de las opiniones y los análisis, absolutamente todo lo que hacemos aquí en elreportero.tv. Suscríbase para que le llegue antes de las 8 de la mañana de lunes a viernes. Ahí están los vínculos, ahí están las páginas, nomás es cosa de que meta usted su correo electrónico. Y vámonos, Ricky, obviamente suscríbase a la versión premium porque muy pronto la vamos a cerrar específicamente, únicamente para los suscriptores de premium. Ciertamente los suscriptores de todos en general van a seguir recibiendo el análisis, pero va a ser un análisis muy breve y por supuesto va a ser después de las 11 de la mañana. Pues ya para qué, ya para entonces otro godín se le habrá adelantado a usted y le cuchicheará sabroso al jefe antes que usted. Y eso sería una verdadera pena, mi querido amigo godín. Así que bueno, ahora sí, ya iba a decir, yo no sé por qué traigo la onda de que es viernes, no, hoy es jueves, carajo. Ya quiero que sea fin de semana. Pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.